Hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en 2 Pedro capítulo 8 al 10 de cómo el Señor nos rescató a nosotros de tinieblas oscuras para llevarnos no solamente a un lugar más amplio, pero para llevarnos donde hay luz, y no solamente luz, pero luz admirable. ¿Y qué significa todo esto para nosotros? Así que les invito a que vayamos a primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 8 al 10. Mientras lo buscan, como siempre, quiero dar gracias a ese gran equipo de voluntarios que vienen a nuestra iglesia para ayudarnos a ir a recoger los alimentos a las bodegas donde los envían, traerlos a nuestras facilidades, empacarlos, no solo empacarlos, pero bendecirlos y enviarlos a cada hogar donde hemos podido tener contacto y servirles, no solo en el barrio de la iglesia, pero también en la ciudad de San Francisco y hasta diferentes lugares de la bahía de aquí en San Francisco. Así que muchas gracias, voluntarios y voluntarias. Sin ustedes no se podría hacer eso. Gracias, Dios les multiplique muchas bendiciones en sus vidas. Así que aquí estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 8 al 10, que dice así: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Habla nuestras vidas en este día, porque lo necesitamos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Soy una vez más Alejandro Gaete, compartiendo la palabra del Señor con ustedes desde San Francisco, California. Copié el verso 8 y lo traje para comunicarlo a ustedes porque no podemos cortar lo que él estaba hablando acerca de esto para introducirnos a ser el linaje escogido de Dios. Dice que en vez de linaje escogido de Dios, muchos optan para tomar a Jesús para que venga a ser piedra de tropiezo. ¿Y cómo puede ser algo que el Señor Jesús venga a ser de tropiezo en la vida de las personas? Y más aún, roca que hace caer. ¿Cómo es esto? ¿Cómo uno tropieza en el Señor Jesús cuando Él solo quiere hacernos el bien para esta vida y por la eternidad? Bueno, porque tropiezan en la palabra de Dios. Las personas, quien quiera que sean, religiosos, no religiosos, ateos, no ateos, gente que va a la iglesia siempre, pero que dice esto: tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿A quién? ¿A las autoridades? ¿A los padres? ¿A quién? A los cuales tropiezan en la palabra. Ahí es donde son desobedientes. Tropiezan en la palabra. Cuando uno viene a la palabra del Señor y la palabra le muestra que uno es pecador, pues, y que no se puede salvar por sí solo, que necesita un Salvador. Y el único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo. Cuando uno opta por rechazar eso, muchos dicen: yo nunca he pecado, yo soy buena persona, no soy tan malo como aquel. Se compara o nos comparamos con otros y nos creemos buenos, buena onda, pues, que no somos tan malos. Pero la verdad es que la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Eso me incluye a mí, a todas las personas, a no ser que tengamos al Señor Jesucristo, que nos salve de nuestra pecaminosidad y de nuestra pobre y miserable condición. Sin el Señor Jesucristo, aunque sea uno de la farándula, aunque sea de la élite de los ricos, aunque sea de los grupos G20, G10, de los grupos que creen que van a gobernar el mundo por la eternidad, los que creen que van a gobernar con sus nuevos sistemas económicos, no importa. No importa, dice que son desobedientes y no han venido al Señor Jesucristo y encuentran tropezadero en el Señor Jesucristo. La iglesia, por creer en la palabra de Dios hoy día, es un puente para que la gente venga al Señor Jesucristo. Pero mucha gente tropiezan en ello, porque entonces dicen, ¿cómo voy a abortar libremente? O dicen, ¿cómo voy a vivir una vida de pecado en mi vida libremente si me meto en las cosas de Dios? Y pierden para toda la eternidad. Pero aquí dice, a lo cual fueron también destinados, porque Dios ha visto las cosas desde antes, mucho antes ha visto todo eso. Y entonces, en el verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando de ser una raza, un linaje que se buscó a un tipo de gente y se buscó y Dios lo buscó sin que fueran mejor que otros, sin que tuvieran más posibilidades, sin que fueran más puros de corazón, sin que fueran libres en el espíritu, sin que fueran pecadores. Dios buscó gente perdida para con ello armar su reino, desde que buscó al pueblo de Israel. Si ustedes miran en el Antiguo Testamento la historia de Israel, Israel representa a lo que somos nosotros en la iglesia hoy en día. Israel fue llamado por un hombre, Dios llamó a un hombre, no que el hombre llamó, pero Dios llamó a un hombre y su familia y lo sacó, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Esa gente la historia dice que les gustaba hacer sacrificios humanos, y gente, es como hablar de aztecas, es como hablar de nuestros pueblos originarios de Latinoamérica, que tal vez lo podemos indicar con el dedo y decir, pero mire lo que hacían. No, de allá Dios sacó al pueblo de Israel y dice, voy a hacer de ti una gran nación. Pero a Abraham solo le alcanzaba la vista a ver lo que iba a hacer con Israel. No veía que Dios iba a arrancar una rama de otro pueblo y de toda nación y de todo lugar del mundo y la iba a enterrar en el árbol de Israel para que creciera allí. Eso no somos nosotros, los gentiles. Y entonces dice, vosotros sois linaje escogido. Y eso habla claramente de Isaías 43, donde dice que Dios va a traer incluso como animalitos y de todo para que vengan a alabarle a Él. Y nosotros somos los de afuera, los quedados fuera del comienzo de lo que hizo Dios con la humanidad. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que así como Dios solo tuvo misericordia de Abraham, lo rescató de Ur de los Caldeos y empezó un pueblo, lo mismo ha hecho con nosotros, los que no somos judíos, israelitas, somos hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo, y nos agarró de toda raza, de toda, blanco, de negros, intermedios, de todos los colores que podamos ver en los maravillosos colores de nuestra piel, de cada uno que Dios nos ha dado. Sois linaje escogido si es que hemos venido al Señor Jesucristo. El escoger, el filtro que Dios tiene para escoger es exactamente eso, el Señor Jesucristo. Ya has venido por medio del Señor Jesucristo a entrar a la familia de Dios. Si no, todavía no has sido encontrado, no has encontrado al Señor, y te ruego que busques al Señor Jesucristo hoy antes que sea tarde. Y luego dice también que somos un real sacerdocio. Las personas
Esto ocurrió como en los años 50, después de que el Señor Jesucristo se fue a la presencia del Padre para estar gobernando desde allá con el Padre. Y entonces, cuando está escribiendo, Pedro, inspirado por Dios, para hablarle a la gente, escuchen bien, judíos, griegos y romanos. Entonces, él está hablando con la mente judía y le dice, ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio. Está hablando de lo que él sabe, está hablando del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, digo, para ver cómo eso se traslada a nosotros en el futuro, para llegar ahora en los años que vivimos en medio de pandemia, en medio de persecución social, en medio de persecución contra la iglesia, ya sin esconderse, en medio de persecución de diferentes formas, de enfermedades nuevas, terremotos y todas las cosas que están pasando en la naturaleza. Dice, pero ustedes son real sacerdocio. ¿De qué está hablando? Está hablando de Éxodo capítulo 19. Y esto es lo que está diciendo él, según lo que ocurre en Éxodo capítulo 19. Dice, cuando llama a Dios al pueblo de Israel para que le sirvan, y le dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. No solo los ministros, no solo los levitas, él está diciéndole a toda la gente. Y eso es lo que Pedro tiene en mente cuando está diciendo, ustedes me son sacerdotes, ustedes me son gente santa, ustedes pueden ministrar, ustedes pueden llamar la presencia de Dios, ustedes pueden ir a un hospital y orar por un enfermo, ustedes pueden rechazar los poderes del enemigo con el poder y la bendición de Dios en sus vidas. Ustedes, le decía a ellos en el Antiguo Testamento, y esto es lo que tiene Pedro en mente cuando lo repite aquí, dice, quiero que sean gente santa. Y le dice Dios, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es tremendo trabajo ser el ministro de Dios, estar entre Dios y estar entre el pueblo. Dios le dice, vete a decirle esto a la gente, a ver qué van a decir. ¿Será que es lo mismo hoy en día que se le diga a un ministro, ve, dile la palabra de Dios a la gente, a ver cuál es su respuesta? A ver cuál es su respuesta. Y entonces el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Y ahora Moisés va de vuelta y dice, Moisés refirió las palabras a Jehová, las palabras del pueblo. O sea, estaba de intermediario. Dios decía, dile a ellos que digan eso. Ellos respondían, Moisés, Señor, esto dijeron que pues te van a servir, que harán todo lo que tú has dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras habla contigo, mientras yo hablo contigo. Dios ni siquiera estaba hablando con el pueblo, no estaban preparados. Con pobre Moisés tenía que estar agarrando toda la presión de la gente, la resistencia y todo eso. Y Dios por el otro lado diciendo, tiene que hacerlo, que se muevan, que lleguen a donde tienen que estar. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Nos gusta cuando la palabra del Señor dice, ya nosotros en la iglesia somos linaje escogido, real sacerdocio, amén. Pero lo que él tiene en mente es que está diciendo, acuérdense que cuando Dios le dijo eso, por medio de Moisés al pueblo de Israel, les dijo, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos, que se retiren de todo pecado, que se retiren de vivir en mentiras, que se retiren de vivir en calumnias, que se retiren de vivir en robar,
que se retiren de andar teniendo sexo fuera del matrimonio, que se retiren de todas esas cosas, porque yo sé que la palabra de Dios dice palabras técnicas como fornicar o adulterio, pero ¿qué significa eso? Es todo sexo fuera del matrimonio, entre un hombre y una mujer, no es bueno. Entonces le dice, santifícalos hoy. No pueden andar en abortos, no pueden andar viviendo una vida, como dice Ricky Martin, la vida loca. No, tienen que ponérsela como serios en las cosas de Dios. Ve al pueblo, dice, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. En el Señor Jesucristo no necesitamos ponernos vestidos nuevos y lavarlos como le mandaba a ellos aquí, porque el Señor Jesucristo nos ha dado una buena nueva vestimenta que solo puede llegar a la presencia de Dios un buen día. No es esta ropa de afuera, es la ropa del corazón y espiritual que solamente se adquiere por el Señor Jesucristo. ¿Ya la tienes? ¡Qué bueno! Glorias sean dadas al Señor. Hay que seguir adelante en esto de ser el linaje escogido de Dios y el real sacerdocio. Ese hombre que es el sacerdote de su casa, esa mujer que es la mujer de Dios en su casa, esos hijos que se comportan como hijos de Dios en su casa. Allí es donde necesitamos ser real sacerdocio. Y por supuesto, después en la iglesia. Y por supuesto, después en la comunidad. Y por supuesto, ir a los hospitales, en la calle, en todo lugar, compañeros de trabajo, el que esté enfermo, a todos ellos, poder ir allí y conversar con usted. Estos días conocí a un señor que es vendedor de carros y entonces hablé con él y me invitó a tener unas palabras en su oficina y descubrió que yo soy pastor y entonces me dijo que le gustaría acercarse a Dios. Así que, ¿qué fue? Estamos llamados a ser sacerdotes. No porque sea pastor, usted también lo puede hacer. Al final le dije, antes que me vaya, después que me contó sus problemas, le dije, ¿puedo orar por ti? Claro, por favor. Y pude ver casi lágrimas en sus ojos. Y entonces oré por él y lo bendije y pedí a Dios que él pudiera acercarse al Señor, encontrarse con él. Le dije, ¿has recibido al Señor Jesús como el Salvador de tu vida? Y me dijo, sí, hace mucho tiempo. Entonces restablece tu vida con el Señor. Le dije, y entonces síguele a Él y busca de Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Oré por él, lo bendije su familia, su hogar, su trabajo, todo. Y ya después me fui. Y le dije, si quieres puedo volver para que oremos otra vez. Y me dijo, con mucho gusto, cuando tú quieras, las puertas de mi oficina están abiertas para que oremos. ¿Por qué lo pude hacer? ¿Porque soy un pastor? No, lo pude hacer porque soy un creyente. Usted lo puede hacer como hombre de Dios, buscar a alguien, hablarle. Usted como dama de Dios, imagínese. ¿Cuántas señoritas, mujeres más jóvenes pueden recibir su bendición porque usted les habla y porque usted ora por ellas, porque usted es representante de Dios aquí en la tierra? Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Qué maravilla de saber eso. Lo otro que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Ven? En Deuteronomio dice que somos, cuando Pedro repite esto en el Nuevo Testamento, está pensando en el Antiguo Testamento. Si uno lo busca, ¿dónde es que Dios le pide que sea nación santa? Uno de los varios lugares donde aparece en Deuteronomio, capítulo 7, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dios es el que ha escogido. Búscale ahora, que mientras Dios te busca a ti, Él te está escogiendo. No deseches el llamado de Dios en tu vida. Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre toda la tierra. Y a veces nos encontramos con un gran hombre predicando, una gran dama predicando y wow, soy el superestrella. Y miren, pero aquí dice, no es por eso que yo te he buscado, es que ha buscado gente humilde como tú y gente humilde que estábamos desesperados y perdidos.
y que hoy podemos decir, Dios me salvó. Y Él dice, me serán un pueblo especial más que todos, escuchen bien, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero escuchen bien lo que dice el siguiente verso. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No por eso, no porque seas más lindo, no porque seas más millonario, no. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y a veces la gente, tanto que nos creemos, ¿verdad? ¡Wow! El tremendo, ¡oh, la tremenda! ¡Wow! Y ya hacen de todo. No, es porque eras el más insignificante. Por eso te miré, por eso tuve misericordia, por eso te amé, porque no tenías ninguna posibilidad de encontrar salvación. Por eso yo te salvé, dice el Señor. Sino por qué, verso 8, no porque era insignificante, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Esto era de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Los rescató con mano poderosa donde estaban atrapados y eran esclavos al pueblo de Israel. A nosotros en estos tiempos nos ha rescatado porque estábamos miserables, atrapados, esclavos de una vida de pecado, sin poder encontrar salida. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. A veces la gente dice, parece que me cayó una maldición o fue a mis parientes antes, ya van como 3 generaciones que estamos tan mal. ¿Cómo el enemigo va a tener fuerza más que Dios para bendecir a alguien? Y dice que no te va a bendecir y romper cadenas y romper hechizos y romper maldades contra ti cuando vienes al Señor Jesucristo. Porque Él dice que alcanza hasta 1000 generaciones. No tus hijos solamente, no tus nietos, no tus bisnietos, no tus tataranietos, no sé qué nombre más tienen, pero dice hasta 1000 generaciones, porque tú has venido al Señor Jesucristo. Hasta 1000 generaciones tuyas serán bendecidas. Y finalmente dice que es un pueblo adquirido por Dios. Este pueblo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No que nosotros adquirimos salvación, no que nosotros adquirimos entrada al reino de Dios, no que nosotros adquirimos que Dios nos encontrara, como el joven rico en la historia que contó el Señor Jesús, que vino y dobló su rodilla allí delante del Señor y dice, Señor, ¿qué he de hacer para ser salvo? No, nada de obras, solo el Señor Jesucristo es quien nos salva, sin obras para salvación. Luego hacemos obras porque cambian nuestras vidas para hacer el bien, pero no para nuestra salvación. En Efesios dice cómo Dios nos ha adquirido a nosotros. En Él dice también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, como siempre predicamos en nuestra iglesia, como siempre repetimos en nuestra amada iglesia, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El Evangelio. Gracias al Señor. No lo dejó ahí en el aire para que alguien pueda especular y decir, alguna palabra de verdad. No. El Evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es? Preexistencia, nacimiento, vida sin pecado, entregado a la cruz, crucificado, resucitado, viajó donde estaban los muertos, fue resucitado, está hoy a la diestra del Padre para seguir salvándonos. Ese es el Señor Jesucristo, porque la palabra del Señor dice que así como fuimos salvos por su muerte, cuanto más por su vida, porque el Señor Jesucristo es vivo, es el viviente Salvador que nosotros tenemos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, no es solamente, sí, me simpatiza. No. Habiendo creído en él para que seguirle en sus caminos, dice, fuisteis sellados, men. ¡Wow! Sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para eso existimos. Vuelvo ahí en un minuto, pero quiero decirte que hemos sido sellados. Un anciano ya ha partido de esta vida hace unos años, hermano Gabriel, muy chistoso él siempre. Recuerdo que nos contaba una historia, que allá en el país, él fue a la feria del mercado y compró una bolsa grande, muy buena, y que era de mucha calidad, y que sabía que la había visto, pero la compró y allí compró cosas y la echó en la bolsa y se la echó al hombro, y cuando iba saliendo de la feria, dice que lo paró la policía, que estaban ahí chequeando todo, y le dice, señor, ¿de dónde sacó esa bolsa? Y él le dice, no, la acabo de comprar aquí. No, señor, eso no es suyo. ¿Cómo que no es mío si lo acabo de pagar? No, mire el sello que tiene puesto ahí la bolsa. Y tenía Correo Nacional del país donde él vivía. Y dice que la policía se lo llevó preso por tener una bolsa que no le correspondía a él, y esa bolsa la reconocieron por el sello que tenía, que pertenecía a los Correos Nacional de su país. De la misma forma, usted y yo somos reconocidos por el sello que Dios ha puesto en nuestras vidas, y cuando viene el enemigo dice, no, este pertenece a Jesucristo, tiene el sello de Dios. Aquí lo dice, no es que estamos buscando otra cosa, que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, para el propósito, y con ese vamos terminando, y el propósito de que Dios nos ha sacado de las tinieblas profundas a su luz admirable, un solo propósito, para anunciar, ahí termina diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No crea que es poca cosa cuando usted viene al Señor Jesucristo, porque ahí es cuando usted es rescatado, sacado de un mundo ciego, en oscuridad densa, en oscuridad donde no hay nada de luz, y luego el Señor lo saca de allí, y no sé cómo lo hace para que nosotros podamos estar frente a una luz destellante, que es el futuro que Dios tiene, y desde ahora en el presente hasta el futuro que Dios tiene para nosotros, es una luz brillante, es una luz admirable, que nadie ha visto y que nadie puede describir y que nadie puede decir yo tengo esa luz, sino solo el Señor Jesucristo. Ánimo, busque del Señor, sígale a Él para que salga de toda oscuridad y pueda venir a su luz admirable. Y no solamente eso, sino que ahora usted y yo tenemos que anunciarla inmediatamente. No es para mañana, no es para pasado mañana, porque en Él nosotros hemos alcanzado misericordia. Es por la pura y libre soberana gracia de Dios que Él nos ha salvado, nos ha sacado de tinieblas a luz admirable. Para sacarnos de las tinieblas y brindarnos a luz admirable, ha sido por medio de la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y todo eso nos muestra lo único que hemos alcanzado. Lo único que hemos alcanzado es misericordia. Por misericordia estamos delante de Dios, y por misericordia nos ha sacado de tinieblas a luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
De nada nos podemos jactar. De nada nos podemos jactar de que Dios nos sacó de tinieblas a su luz admirable, sino solamente de que Él ha tenido misericordia de nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo alrededor de tu palabra. Bendice estas vidas que están mirando este video. Bendice los hogares representados. Bendice sus matrimonios, sus familias, su salud, sus finanzas. Líbrales de virus y de toda enfermedad. Y especialmente abre su vista para que te vean claramente y te puedan seguir, Señor, después de habernos sacado de tinieblas y llevarnos a luz admirable. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo episodio.